Escuché muchas preguntas en todas estas disertaciones y la verdad que yo me hice el triple más. Y el problema es cuáles podemos contestar. Por eso investigar, que es lo que tratamos de hacer. ¿Está esto? ¿Dónde? ¿Para qué lado hay que apuntar? Ah, para allá. Sí. Es cómico esto, no sé por qué al revés. ¿Está pasando? Es cómico. No. Ahí estamos. Ahí está. Por eso investigar es algo que se hace en todo el mundo, en algunos lugares más. Y en realidad es lo que hace diferente a las distintas naciones del mundo. Las que más ingresos tienen son aquellas que más investigan. Uno podrá decir que esto es una causa o es una consecuencia. Porque tienen más dinero, investigan más, o porque investigan más, tienen más dinero. Por lo pronto van de la mano. Y si queremos tener un país con mejores posibilidades, al menos promedio, tendremos que investigar. Este es el mapa de investigación. Argentina no está tan mal, está mejor Brasil. Es un buen incentivo para los argentinos, eso casi siempre. Pero la realidad es que América Latina está bastante pobrecita, Brasil ha caído mucho, aparentemente nosotros también, según lo que opinan los investigadores de distintas áreas del país. Y este es el mapa de la investigación en el mundo según la UNESCO. No hay mucho más que decir. Esto para atrás. ¿Va para allá? Sí. Ahí. Ahí está. Si queremos ver cuáles son las áreas en las cuales investigamos y cuánto se aumentó la investigación en la Argentina en los últimos años, podemos ver aquí, lleva las primeras dos líneas, entre 2006 y 2014, casi se duplicó lo que se llama millones de pesos en valor equivalente, que es lo que mide UNESCO para decir, bueno, dada tal canasta de consumo, esto es lo que puede comprar el presupuesto de investigación. O en valores constantes, que es simplemente índice de precio. Si lo vamos a ver por áreas, el área de ciencias sociales estaba en el 18% más o menos del total y subió el 22%, que es ahí donde están las ciencias económicas. Fundamentalmente no impulsada tanto por lo que son las áreas de economía, empresas y administración pública, que son las disciplinas en las cuales las ciencias sociales forma parte de lo que se llama accountability en general, sino por las áreas de desarrollo social, etcétera, etcétera, que están allí, han aumentado mucho su participación. Es cierto que mientras tanto han caído mucho lo que son ciencias naturales, ingeniería y tecnología y ciencias médicas. Y si nos ponemos a ver por quién financia estas actividades, en realidad el 47% lo terminó financiando el gobierno, el 20% la empresa comercial, el 30% la educación superior, lo cual, a sabiendas de que la mayoría es universidad pública, estamos hablando de un 77% del Estado, y solamente el 1.7% el sector de ONG. Con lo cual estamos en un mercado necesariamente muy en crecimiento, con una escasísima participación. Cualquiera que haya visto alguna vez la matriz consumo, crecimiento, participación del Boston Consulting Group sabe lo que significa eso. Es un sector para invertir, para hacer crecer, para que se convierta en una estrella. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es eso? Allá. ¿Allá? Para allá. Que yo no sé dónde Ahí, estoy. apuntando a la puerta, a la puerta, a la puerta. Ahí está. De todas maneras, partimos de esto. Argentina está 37 en el mundo en las publicaciones en general de ciencia, con 158.000 documentos en lo que es Imago, que es la base de datos más incluyente de los países del tercer mundo, porque hay otras bases que son más de los países centrales. En la categoría de Business Manager y Accounting, ahí estamos número 53, con 1.120 documentos.
Y en la categoría accounting estamos 48, con 52 documentos. Esto al año 2015, desde los 1996 a 2015. Es vergonzoso. A mí me da vergüenza leer esto. Pero además de me da vergüenza, me reta, me desafía. No me reta como suelen hacerlo a veces algunos sacerdotes que van y dicen, porque ustedes tal... No, me desafía. Me dice, tenemos que hacer mucho más y tenemos que ser muchos más. Fundamentalmente, en esta tarea, CECIT se ha hecho hace ya un año y poco más, ¿no es cierto, Daniel? Una autoevaluación muy exigente, muy bien hecha, la verdad. Yo había entrado hacía un par de meses y me sorprendió el nivel de autoexigencia que se planteó. Y se planteó esto. Primero, abrir y articular con CODESE la inclusión de asignaturas de formación en la investigación. En general, además del área de desarrollo de balance y social y responsabilidad social, era incluir también lo nuestro, pero también lo era desde las organizaciones sociales, con cooperativas y mutuales, etc. O sea, había mucho más para incluir, pero en el lado de investigación era incluirlo. Y realmente se ha incluido. Es un resultado alcanzado. El segundo objetivo que se planteó fue internalizar la investigación como un proceso de generación de saberes. No es algo en donde vamos a hacer un trabajo para que alguien lo lea y yo pueda incluirlo en mi currículum que me permita acreditar no sé qué cosa dentro del programa de incentivos y así tener un mejor sueldo. No es eso. Que no es el único camino, pero hay muchos. O la forma de poder publicar en un certificado que estuve en tal lugar, o viajar y tener algún tipo de prerrogativa en algún congreso o alguna jornada. No es eso. Es trabajar en internalizar el tema de investigación, primero dentro de CECIT y segundo hacia toda la profesión. Y tercero, trabajar ya sobre las metodologías, trabajar sobre la investigación, que es lo que vamos a empezar a hacer en poco tiempo, y sobre todo pensando en el próximo Congreso. En informes financieros tenemos fundamentalmente en temas de responsabilidad social a los tribunales de cuenta trabajando aislados por su lado. En algunos lugares se hacen portales de transparencia, pero sin una norma ni un estándar. En algunos se han intentado hacer que las páginas sean transparentes y no se logró. También en los sistemas de compras, por allí hay sistemas de compras inclusivas o de pymes, etcétera, pero en algunos casos empezaron, en otros no se ejecutaron, en otros están allí, pero no se cumplen. Por otro lado, en cuanto a los marcos conceptuales en el sector público, hay cosas muy dispersas. Hay planes de metas. Yo vamos a ver una investigación que yo estoy llevando adelante, es una de las personales que vamos a presentar hoy, que algo avanza, pero falta bastante, no es para desafiar a Mar del Plata, pero es de Córdoba y sobre turismo, así que si quieren, ponemos, una competencia creativa, digamos, no una competencia destructiva. Y hay otra parte de códigos de buen gobierno. También hay, en este momento hay muchas agencias de desarrollo que están haciendo investigación y están recibiendo fondos para investigación. Los profesionales de ciencia económica casi no están ahí. Hay abogados, hay sociólogos, hay psicólogos. A lo sumo estamos en la administración de los recursos. Haciendo investigación, no. Entonces, claro, cada cosa que aparece, nosotros estamos fuera. Y este es el mayor problema que tenemos. Y por supuesto, en los clústeres y cadenas productivas también están trabajando mucho en esto. Estaba hablando Luis recién sobre su inclusión dentro de los indicadores de la cadena productiva agroindustrial. Perdón, es trabajador social, es mi amigo, yo lo quiero mucho, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Como dirían. Por eso las estrategias que llevamos adelante desde CECIFAS en esto
se basan básicamente en análisis de situación. Cuando hablamos de análisis de situación puede ser una empresa, un sector, un grupo de empresas. No hace falta que hagamos grandes investigaciones. Por ahí dice, yo no sé investigar. Bueno, a ver, dígame, ¿podés sistematizar información de 4 empresas conjuntas que tienen la intención de asociarse y cómo están haciendo para ese proceso? ¿Podés hacerlo? Si lo haces ya estás aportando, porque sí nos ha quedado claro algo. Nosotros no en la profesión no podemos generar grupos de pensantes y grupos de mano de obra. O sea, lo nuestro es experiencia, experimentación y así sucesivamente. Por lo tanto, no puede haber ni análisis teórico solo, ni solamente experiencia sola. O sea, o la sistematizamos y la analizamos y volvemos a replanificarlo, y ese proceso de práctica y teoría en realidad es la que nos permite llevarlo adelante. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer como estrategia es eso, análisis de situación, monitoreo de desempeño de experiencia. Una vez que las iniciamos, a ver cómo nos fue, la medimos los 5 años, la medimos los 10, ¿cómo nos fue? ¿Por qué no fue así? ¿Qué hipótesis tenemos? ¿Qué piensa la gente? O sea, esto es investigar. Investigar no es, en ciencias sociales fundamentalmente, no es inventar el agujero del mate, no, es simplemente en base a los marcos teóricos, a la forma en que nosotros pensamos que las cosas se mueven, leer las realidades como están puestas. Y en algunos casos sacamos regularidades, en otros casos nada. Simplemente seguimos analizando casos, porque eso que está puesto en 2 páginas, 3 páginas, nos alcanza y nos sobra para poder pensar nuevos temas que sean claves. Y por supuesto, herramientas de gestión sostenible. O sea, esto de tener un sistema de autoevaluación como el de IARCE me parece clave. El tema de poder tener una norma dentro para pymes, por ejemplo, elaborada en Silea, por ejemplo, que pueda ser más allá de las fronteras de Argentina, o para empresas familiares especialmente, que tienen algunas características especiales, definitivamente tenemos que tenerlo a disposición, porque lo que estamos usando todo el tiempo nosotros son aquellas bases de datos, ustedes saben que es así, aquellas bases de datos que no son útiles. Ya nos cansamos de ver fotos de tipos paseando por lugares que nos gustaría estar y que no estaremos nunca, o aunque sean nuestros amigos, por lo menos a mí ya me cansan mis amigos de que me mandan 10 fotos del mismo lugar. Bueno, está bien, en realidad las miro porque los quiero, pero la verdad es que racionalmente me satura un poco. Sí entro en base de datos continuamente en aquellas que tengo utilidades para poder obtener. Y por supuesto, iniciativas y procesos de transformación orientados a la sostenibilidad. Hay muchos sectores que están trabajando en sostenibilidad. El sector agrario es uno. Algunos piensan que el sector agrario se mueve en la sociedad rural. No, el sector agrario se mueve en APRESID, se mueve en ACREA. No se mueve en la sociedad rural. La sociedad rural se mueve en los propietarios. Ellos no explotan las tierras, las tienen alquiladas, la venden a otros. Hay empresas de prestación de servicios, contadores por todos lados en esos lugares. El campo ya no es más lo que nosotros veníamos viendo que son los años 70. Por lo tanto, las líneas para el 2017-2018 del área de responsabilidad y balance social tienen que ver con los avances y propuestas de la incorporación de la responsabilidad social y el balance social a las carreras de grado. A ver, ¿qué están haciendo? Ana María decía, las universidades públicas están haciendo poquito, las privadas un poco más. Bueno, probablemente un dueño de una universidad privada pueda resolver más rápido, las otras requieren algunos consensos. También es cierto que a veces una cuestión casi corporativa de preservar las horas propias frena cambios curriculares, vamos a ser claros en esto. Bueno, habrá que ver qué se está haciendo, mostrarlo, generar efectos de imitación, básicamente de imitación hacia lo bueno. Lo segundo que estamos pensando es experiencia de formación de docentes. No queremos que nos pase, que nos digan, ahora es obligatorio, y ahora decimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos que formarnos nosotros. Tenemos que formarnos primero en leerlos, después en evaluarlos y después en hacerlos. Si no hacemos eso,
perdónenme, yo antes de aprender a hacer uno tuve que leer 5, 6 o 10 y después experimenté. Por suerte estaba el conejito de indias del Consejo Profesional y ahí empecé a hacerlo. Arnoleto era el presidente, no lo creía. No, la verdad, me dijo, hacelo. Y bueno, salió. Me quedé un mes en enero laburando eso. Tenía mi familia que me acompañaba, claro, ¿no? Pero bueno, salió. Ahora, la realidad es que es eso. Hay que sentarse y quemarse las pestañas un rato, aprender, y en la medida en que compartamos esas experiencias y esos mecanismos, vamos a poder aprender. De otra forma no podemos aprender. Ni se nos puede ocurrir intentar hacerlo. Se nos va, nos vamos a asustar, primero, como siempre el temor no es un buen consejero, pero si nos animamos, vamos a encontrar demasiados inconvenientes para hacerlo en tiempo y forma. Lo vamos a hacer, no es tan difícil, lo vamos a hacer, pero nos va a costar un tiempo. Después las evaluaciones de sostenibilidad en tribunales de cuentas. Empezamos con tribunales de cuentas porque miro a algunos de los que están acá y que han intentado trabajar en el sector público, y la verdad que el sector público no lo podemos mover ni con una picana eléctrica. Piensan para sí mismos, hablan de lo suyo y cómo es, y la responsabilidad fiscal, está bien, la responsabilidad fiscal hay que pensarlo, pero si lo pensás con la gente adentro, la gente afuera, vamos a verla. Y no se trata de no tener déficit o sí tener déficit. Por supuesto que menos déficit, si el déficit es muy grande, menor es bueno. Si el déficit es cero o negativo, o en realidad hay superávit, capaz que haya que aumentarlo porque si no estás frenando mucho la economía. Por supuesto que es así. Ahora, una vez superado eso es una verdad de perogrullo. Ahora primero tenemos que pensar en la gente. Como hacen las empresas que trabajan sostenibilidad con un panel de comando. No ponen arriba a los financieros, ponen arriba a los clientes. Después los financieros, después ponen el aprendizaje y finalmente los procedimientos. ¿Cómo hacen lo normal las empresas capitalistas? Primero ponen los financieros, después ponen los clientes, después ponen los procedimientos y finalmente el aprendizaje. Entonces el aprendizaje es casi el recibo de la generación de riqueza. Por lo tanto, también tenemos que trabajar eso. Por ahí tenemos que trabajar también una idea, es trabajar sobre el estado de valor agregado, que es el diferencial que tenemos respecto de GRI. ¿Qué es la norma aceptada? ¿Qué es lo que todos... Hoy en estos días, ¿ustedes se imaginan una discusión salarial con un sindicato que tenga... con un sindicato y un dueño que tengan la participación de los distintos actores en la generación de riqueza? ¿Cuánto de intereses? ¿Cuánto de salarios? ¿Cuánto de empleados jerárquicos? ¿Cuánto de utilidades? ¿Cuánto a la sociedad? Que se visibilice eso es hacer un cuadro que en realidad, vamos a ser claros, 1 hora de trabajo de cualquier contador cuando está haciendo el balance es suficiente, no hace falta mucho más. En una empresa normal, me decís. Porque se alimenta de datos contables financieros. Claro, o sea, es nuestro diferencial, es nuestra diferencia. Ahora, eso está claro que cambiaría mucho. Y finalmente, iniciativas de gestión de responsables, sobre todo pensando en pymes familiares. Y por último, el análisis de reportes integrados y el panel de evaluación, que estamos trabajando ya desde el año con Nicolás y que después les va a contar. Por lo tanto, lo que tenemos adelante son estas investigaciones. Debería seguir Ana María con su investigación al respecto. Bueno, pásamela. Bueno, esta investigación que lleva por título Sostenibilidad de las asociaciones profesionales es una investigación que ya realmente finalizó, ya la terminamos por suerte. Fue una labor que nos planteamos en un momento dado que teníamos que hacerla para conocer realmente cómo se maneja, cómo se movilizan las distintas asociaciones de profesionales y si realmente cumplen su cometido y si realmente el producto de su labor se visibiliza y si de alguna manera están comunicadas o no con la sostenibilidad. Entonces, esta investigación partió, porque ya finalizó, de este problema que se traduce en una pregunta. Dice, ¿están las asociaciones de profesionales inmersas en un proceso sostenible que permita la transferencia de conocimientos que soporten los procesos de transformación vigentes? Entonces, bueno, esa pregunta nos dio entonces la pauta para fijarnos el objetivo del proyecto de investigación. El proyecto de investigación, ¿qué objetivo se fijó? Bueno, dice, el presente trabajo de investigación pretende, bueno, hablando en presente,
sobre una muestra constituida por 5 organizaciones integradas por profesionales, por docentes y o investigadores en ciencias económicas. ¿Qué es lo que pretende? Aportar una información descriptiva y actualizada del compromiso sostenible asumido por sus órganos volitivos, y también pretende inferir, mediante un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, definir cuáles son los aspectos clave que logran apuntalar su desarrollo, fidelizar la adhesión de sus miembros y asegurar su proyección futura. Ese fue el objetivo. ¿Podría pasarme la otra? Bien. La metodología empleada recorrió 3 etapas: una etapa preliminar, una etapa exploratoria y una etapa concluyente. En la etapa preliminar se identificaron 50 organizaciones o asociaciones de profesionales que luego fueron clasificadas en nacionales, internacionales y extranjeras. De toda esa población, de las 50, evidentemente por el tiempo que teníamos que hacer un recorte y pensamos en elegir una internacional, una extranjera y 3 nacionales. De las 3 nacionales tenían que respetar las siguientes premisas. Una de las nacionales debía representar un consejo profesional en ciencias económicas. Otra debería representar un organismo de docencia e investigación. Y la otra no debía responder a ninguna de las 2 anteriores. Entonces, la muestra quedó constituida de la siguiente manera. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, fue reconocida como la organización dentro de la muestra extranjera. De la organización internacional se eligió la Interamericana de Contabilidad, la IC. Dentro de las nacionales, la representativa del Consejo Profesional, por supuesto mi consejo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe, Cámara Segunda. Dentro de los organismos de investigación y docencia, se eligió el Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social, CIARS, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y otra organización que no respondía a los parámetros que recién nombré, el Instituto de Auditores Internos de Argentina. Bien, ¿podríamos pasar la otra? No, ahí. No, vaya para adelante. Para adelante. Para adelante. ¿Qué pasó? No, para adelante, para adelante. Ahí, bien, bien. Ahí está, acá estamos. Estamos bien. No. Bien, entonces, de estas 5 organizaciones se analizaron los siguientes aspectos. El primero de ellos fue el compromiso de los órganos volitivos de cada organización, y lo descubrimos a través de ir en la búsqueda, en la indagación, de si se encontraba dentro del material que nosotros indagábamos la visión y la misión claramente identificados. El otro de los puntos fue encontrar una definición de los objetivos organizacionales y si esos objetivos organizacionales que manifestaba cada organización tenía su vínculo con la sostenibilidad. Y por otro lado, fuimos en la búsqueda, en la indagación de otros aspectos específicos relacionados con cada organización en particular, que tuviera, por ejemplo, relación con lo siguiente. Por ejemplo, fuimos a indagar si las organizaciones emitían un balance social, si las organizaciones tenían alguna comisión sobre sostenibilidad, y por otro lado, un tema que nosotros reconocemos y lo seguimos reconociendo, lo vamos a reconocer siempre en el futuro, que es realmente muy importante identificar si estos organismos cuentan con un presupuesto financiero para fomentar investigaciones vinculadas al tema. Bien, seguimos en la próxima. Una vez que concluimos esta etapa inicial en la indagación, tratamos de construir una matriz FODA, identificando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de estos organismos, visitando obviamente todo lo que las organizaciones relatan en sus páginas web
y en el mejor de los casos, cuando las organizaciones estuvieron predispuestas a responder la encuesta que le hicimos llegar. Entonces, en función a eso, se preparó una matriz FODA y se identificaron los siguientes indicadores clave para nosotros en la investigación. Realmente, un tema fundamental es encontrar en las organizaciones definidas en forma clara su visión, la visión y los objetivos. Que la organización demostrara una solvencia financiera, es decir, una solvencia financiera que le permita su proyección futura. Redes de comunicación, por otro lado, que faciliten su visibilidad y difusión. Otro de los temas fundamentales que surgió es la producción. En todas las organizaciones de profesionales en económicas, uno realmente advierte que está viva, que está representando algo, que está en actividad, cuando realmente produce, cuando tiene producción. Para todos los que somos investigadores, tanto en las universidades como en el CSIC, ustedes saben bien que se mide por la producción, es decir, cuánta producción hubo en el año o al cabo de 2 o 3 años. O sea, qué nivel de producción tiene. Entonces, la producción realmente es el resultado de la labor de la organización y esa producción es la que luego se puede intercambiar, se puede relacionar con la otra y realmente ir creando nuevos conocimientos. Y en último lugar, esta cuestión de que la organización de profesionales en económicas, si realmente a esa organización que fuimos visitando, a las 5 organizaciones que constituyeron la muestra, si les interesaba realmente ver el entorno en los cuales se desempeñaba y si también les interesaba que el entorno las conociera, de ver y ser vistos también. Bien, continuamos. Entonces, en definitiva, luego de este recorrido, el trabajo de investigación recogió los siguientes resultados que están plasmados en forma de afirmaciones. Fueron los hallazgos que hizo la investigación. No todas las asociaciones cuentan con una estructura organizativa sólida que explicite con claridad su visión, la misión y objetivos, y no la encontramos. Es decir, en una sola organización vimos claramente definida su visión, misión, objetivos. En el resto no. Es decir, no se puede ir en busca de ese hallazgo porque no existe. Entonces, no en todas existe esa estructura organizativa que se manifiesta claramente por estas 3 cuestiones. Otro de los temas fundamentales que vimos es la falta de recursos financieros. La falta de recursos financieros figura entre sus mayores debilidades. Otra de las cuestiones que hallamos fue la pérdida de interés de los asociados y el esfuerzo por mantener su fidelización se destacan entre sus amenazas. Es decir, las 5 organizaciones aludieron exactamente a lo mismo, la preocupación por fidelizar a los asociados y que realmente en ellas los asociados vean realmente en el producto que se logra de la organización la razón de ser de la misma, porque no se olviden que porque están prestando servicios y en la medida que sus asociados ven que los servicios no están prestados como corresponde, es decir, se van y la fidelización se pierde. Las oportunidades se centran en la capacitación, en la actualización y en la habilidad de adaptación a las nuevas demandas. Por tanto, en función a todos estos resultados, a todos estos hallazgos, las conclusiones fueron las siguientes. La sostenibilidad de las asociaciones de profesionales dependerá de su estructura organizativa claramente definida, de la habilidad de financiamiento que realmente pueda lograr, de la capacidad de brindar respuesta a las demandas de los asociados, de las plataformas de comunicación que puedan implementar, que le permitan su trabajo en red, que le permitan conectarse, visibilizarse, difundir y construir junto a otras organizaciones. Bueno, hasta aquí es lo mío. ¿Alcanzás a ver? Sí. Sí. Esta es la investigación que llevó adelante Juan Pablo del Barco, que de paso me pide disculpas por no estar. Llegó hace un par de días de España, después de unos cuantos días de estar allá. Y tiene una familia numerosa y pequeña. Lo que estamos presentando en realidad es un primer avance
Y la idea de esta investigación era poder registrar la oferta que hay de cursos de posgrado, cursos de extensión, etcétera, en temas de responsabilidad social. Tanto para describirlos y tenerlos más o menos presentes, y evitar que cada uno que vaya a hacer una idea tenga que buscarlos, como por el hecho de ver qué características estaban asumiendo y cuáles resultados estaban teniendo, lo cual es algo que vamos seguramente a monitorear dentro de un par de años nuevamente. Por lo tanto, la idea también era diseñar modelos, no un modelo, porque hay distintos modelos, se observan inclusive distintas tónicas, algunos más que se vuelcan más hacia la sostenibilidad ambiental o la sustentabilidad ambiental, otros más hacia lo social, inclusive algunos más hacia lo político también se plantea bastante en algunos ámbitos, pero sí poder hacer algunos modelos de formación curricular para promover el intercambio de información, las aptitudes y la experiencia entre docentes, investigadores, entidades, de manera de que esto pueda ser así. Además, en el caso de Juan Pablo y su equipo, está Juan Carlos Phillips y Carmen Centineo, han desarrollado este año, en junio, un primer congreso internacional de docentes e investigadores en responsabilidad social, que es otra instancia que se mueve, al que no queremos dejar afuera, para decirlo claro, de los consejos, o por lo menos de CECIT y FAPSE, no queremos que queden afuera, porque hay muchas docentes e investigadores, fundamentalmente en las universidades, fundamentalmente a partir de los sistemas de acreditación y de calificación que tienen los docentes universitarios, que están empezando a investigar. Y de hecho, en el congreso pasado tuvimos 46 trabajos vinculados con el tema, y en este congreso de junio pasado hubo 38, muy buenos algunos, y diría la mayoría buenos, la inmensa mayoría, buenos, realmente de muy buen nivel. Por lo tanto, hay mucho movimiento de trabajo. El tema es, bueno, no quieren estar en CECIT, pero estemos vinculados por lo menos, y esta es una de las formas. La metodología llevada adelante fue de identificación, relevamiento, análisis y diseño. Se identificaron 13 maestrías, 6 especializaciones, 3 cursos de posgrado, 5 diplomaturas, 5 certificaciones. En Argentina hubo 10, en Canadá 2, en Chile 1. Bueno, estas son las que hay dando vuelta. Presenciales 24, presenciales a distancia 5, a distancia y virtual 3. Este es más o menos el mapa de lo que tenemos en oferta sobre el tema. No parecen demasiados si vemos que en realidad, como ocurre en muchos casos, es una de las habilidades que están demandando las empresas, sobre todo en jóvenes. Por ahí los que somos de la década del 50 ni hablar, pero los del 60, digamos, ya no nos creen que vamos a cambiar. Algunos somos un poquito, somos la excepción de esa regla, realmente cambiamos un montón, salvo cuando nos miran y entonces somos siempre los mismos. Pero realmente me parece que hay una oferta interesante. Y el contenido del informe final, que va a salir en los próximos días, inmediatamente que Juan Pablo se recupere de su viaje y recupere su familia, porque la había dejado abandonada, que tengamos ese relevamiento. De hecho ya lo tenemos hecho. Hay un análisis comparativo en curso que ya está terminándose, y la idea es diseñar modelos que permitan decir, bueno, este es el contenido, esto es la metodología, estos son los profesores, esto es lo que se hace, esto es lo que no, esto cuesta, esto no cuesta, este es el costo o el precio. De posgrado son todas. Son todos de posgrado y o cursos de extensión o diplomaturas. Como veamos antes, hay inclusive certificaciones. No sé si alcanzaremos, porque las certificaciones son solamente 3, para poder diseñar un modelo de ese tipo, pero sí en cuanto a posgrados y a especializaciones. La otra investigación es la que yo los desafiaba a los marplatenses. Juro que cuando la empecé a hacer, no pensé en venir a Mar del Plata, pero en Córdoba se está llevando adelante una experiencia interesante, más interesante por el lado de lo que hace la sociedad civil que por el lado de lo que hace el municipio.
en América Latina, sobre todo a partir de San Pablo y Bogotá, se han desarrollado redes ciudadanas que desde el llano reivindican su derecho a la ciudad, a opinar, a participar, a planificar, a intervenir, a controlar, a hacer mucho accounting directamente en base. Ayer inclusive la Red Ciudadana Nuestra Córdoba lanzó una plataforma con una aplicación de internet para celulares en donde se llama Reporta Córdoba y en donde hay una red, es un programa financiado por la Confederación Andina de Fomento, en donde hay dirigentes de organizaciones sociales que tienen la tarea de controlar si lo que dice el gobierno municipal es cierto, para decirlo de alguna forma. Dicen que están haciendo una obra en tal esquina. Bien, ¿están haciéndola? Sí. Bueno, ¿cómo está? Tanto. Hace una semana que está parada. También lo sabemos. O sea, que se empiece a que la información sea verificable, al menos en aquello que se ve. Lo que no se ve ya será más responsabilidad nuestra porque es sistémico, porque es de los contables, ¿no? Pero fundamentalmente esto, por lo tanto, pero el problema que encuentran los funcionarios municipales es que si bien tienen el plan de metas y el plan de metas se ejecuta y si hay audiencias públicas de presentación y anuales de evaluación, etcétera, los funcionarios no tienen las herramientas para poder llevar adelante eso y saber que cuando vayan a una evaluación no lo van a sorprender con que, bueno, pero falta esto, aquello no se hizo, o hacen un proyecto solamente de acciones. Por lo tanto, lo que buscamos aquí es... ¿Se me pasaron dos? Sí. No. El gallego que está allá adentro está medio complicado. No, para atrás. Ahí está yendo para adelante. Bueno, pero vayamos a la... Sí. Uh-huh. Ahí, eso es. Dejémoslo acá. Como conclusiones y recomendaciones, en realidad estamos desarrollando un modelo, o sea, el trabajo no es llegar a grandes conclusiones con un caso, ni mucho menos. Pero sí estamos viendo de que, por ejemplo, la Dirección Municipal de Turismo es un organismo que no tiene el nivel que se requiere. Todas las poblaciones vecinas tienen secretarías de turismo. La Córdoba Capital tiene dirección. Con lo cual, en el mejor de los casos, invitada por cortesía, porque son buena gente, pero en realidad no tienen ni capacidad presupuestaria, ni capacidad de decisión, y ni siquiera el mismo nivel jerárquico que las otras entidades, mucho menos a nivel provincial, que es una agencia, sino también con las poblaciones vecinas con las cuales se interrelaciona para el destino. Esas relaciones con grupos de interés las establece, pero de una forma como de muy buena voluntad, mucha voluntariedad, etcétera, y no tiene una planificación, con lo cual, además hay una cuestión conceptual. En una población que es una gran ciudad, obviamente el porcentaje de turista, entendido como aquel que viene de otro lado, no desarrolla actividades allí, pero no obtiene sus ingresos allí y al menos pernocta una noche, no es una gran cantidad. Córdoba tiene 13.000 plazas. ¿Se imaginan que no es una gran cantidad de gente? No es para tener barrios con eso. Por lo tanto, si no incluyen a los excursionistas, que son los que albergan en otras poblaciones vecinas y podrían ir a Córdoba, difícilmente no estaban. Y en los barrios más turísticos, o que podrían llegar más turistas o excursionistas, si no incluyen a los vecinos de la ciudad, que pasean por esos lugares, obviamente la actividad comercial, cultural, artística, lo que fuera, va a ser muy pequeña y obviamente no activa para el turismo que pudiera concurrir. Lo segundo es que los planes de metas sí son una herramienta válida, siempre y cuando se piense en relacionarse con públicos en general, pero que hacia adentro tiene que haber un proceso de formación en sostenibilidad que hoy no existe. Se trata también de un proceso de aprendizaje transformador. Hay que operacionalizar las variables, eso es lo que estamos haciendo en este momento precisamente, que es ponerle números a aquello que queremos medir, con la importancia y con la materialidad con la cual la queremos medir.
acordada con los públicos grupos de interés. Esto es básicamente lo que hacemos, esta es la lógica. La lógica, por eso no sé si es filosofía, si es modo de gestión. La verdad, no sé, estoy tan angustiado por la forma en que a veces se gestionan las cosas que en realidad me quiero ponerme a arreglarlas. No sé si pensar tanto cómo se llama. Está bueno, yo sé que las palabras generan contenido y después malversadas a veces lo destruyen, pero la verdad es que tenemos que empezar a probar cómo sale, y aquellas cosas que salen bien y mal. Y en esta ida y vuelta de reflexión y acción, en donde en realidad no hay nadie que quede afuera. Ninguno de ustedes puede decir que no va a investigar. Lo que puede hacer es no producir un documento. Por lo tanto, estas adaptaciones que tenemos que hacer, inclusive con nuestros propios clientes, son las mismas que tiene que hacer la Dirección Municipal de Turismo, que incluyen los aspectos, los clientes financieros, lo que yo decía, los paneles de control empiezan por los clientes, siguen por los aspectos financieros, hay que hacerlo viable, por supuesto, la capacidad de aprendizaje y finalmente la organización. No podemos poner ni la organización primero, como a veces se hacen en burocracias, sin poner antes la capacidad de aprendizaje, que es la relación con las personas internas, y no podemos poner lo financiero antes que los clientes, porque si no lo que estamos haciendo es hacer algo, un negocio, y no una cosa de largo plazo que pueda sostenerse. Si no hay clientes, perdónenme, no hay aspecto financiero que funcione. Si yo solamente pienso primero en lo financiero, estoy poniendo el carro delante del caballo y me lo voy a atropellar. Me lo voy a atropellar al carro. Por lo tanto, me parece que en ese sentido estas experiencias lo que nos permiten son leer eso. Ahora, es una experiencia sola. Estoy seguro que todos ustedes estarían en condiciones de hacerla. Y además, como se comparten, yo les digo a mis alumnos de investigación de mercados de la Católica, cópiense. Está bien, no copie y pegue, está claro. Pero miren lo que hacen los otros. Si hay categorías que los otros pusieron, ¿por qué no las ponen ustedes? Está bien, agréguenle algo, redáctenlo, aprendan a redactar, porque es una de las necesidades que vamos a encontrar, las habilidades que vamos a tener que tener adelante, pero cópiense. Nosotros también tenemos que copiarnos. ¿Estamos? Panel. Acá. Bien, bueno, hablando de hacer experiencias, ¿sí? Esto, digamos, surge un poco con esto que viene planteando Eduardo, ¿no? De tratar de que los profesionales se involucren en un tema de responsabilidad social y sobre todo balance social. Y bueno, ir, digamos, haciendo camino al andar. Entonces, en esto, digamos, hay dos cosas que se plantean como problemas. Una que ya acá se ha escuchado bastante, ¿no? Esto de que los reportes de sostenibilidad, balances sociales, memoria de sostenibilidad, como lo quieran llamar, tienen sus sesgos, ¿sí? Muestran lo positivo, no lo negativo. Hay una norma a cumplir y, sin embargo, digamos, no se cumple. Y lo otro también es que, bueno, ¿cuántos profesionales saben mirar, hacer, entender lo que es un balance social? Acá somos un grupo muy reducido, pero si salimos de acá y tenemos que preguntar cuántos saben o conocen la palabra balance social, probablemente nadie levante la mano, por supuesto sacando. Acá ahí somos muchos. Entonces, este trabajo de investigación un poco plantea eso, ¿no? Tratar de hacer camino a andar y tratar de, digamos, convocar a los profesionales a que participen de este proceso exploratorio y de aprendizaje para, bueno, ir difundiendo la temática. Y yo agrego un punto más, que como esto viene de la federación, me parece que es una buena oportunidad, como esto es un panel de evaluación permanente. La idea es que sea permanente, es voluntario, necesitamos voluntarios. Entonces, y la idea de esto es tratar de, como un objetivo y como una visión, de ver si podemos, balances sociales hay anuales, el 2016 son 78, el año que viene, digamos por el 2017 que terminará con corte en el 2018, serán otros 78, 90, pero qué bueno sería que, digamos, entre todos podamos evaluar estos balances sociales con un estándar que ya Eduardo lo ha desarrollado, y en esto podamos empezar desde la federación y como profesionales de ciencias económicas, empezar a auditar estos balances que sabemos que no cumplen las expectativas que uno espera.
Y acá también tenemos que poner, digamos, un ingrediente. Digamos, nosotros somos críticos de que las cosas no se cumplen o que esperamos más, pero me parece que la auditoría es una excelente herramienta para dar una exigencia a la sociedad y a las empresas y elevar el estándar, ¿sí? En definitiva, digamos, la exigencia eleva la competitividad, ¿no?, de un país y de lo que fuere. Entonces el auditor creo que, y nosotros como auditores, como federación, creo que es una buena oportunidad para hacer esto, porque esto después, una vez que cerremos los ciclos, podemos mostrarlo. Y me parece que también es una linda experiencia porque acá estamos participando, acá ya hay muchas caras no, porque algunas las estoy conociendo por primera vez, pero sí del Consejo Profesional de Neuquén, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Capital, de Buenos Aires, etcétera, etcétera, y que bueno, nada, también convocamos al resto de los consejos para que, digamos, en forma, digamos, colaborativa, podamos esto llevarlo adelante, que necesitamos muchos voluntarios. Básicamente estos son reportes que están reportados al Global Reporting Initiative, ¿sí? Año 2016, son 78. Y bueno, pues si podemos ir al siguiente. Y estos son unos resultados preliminares, ¿sí?, sobre 15 casos, ¿sí?, 15 balances que hemos auditado hasta ahora, entre todos los profesionales que, digamos, de los consejos que he mencionado. Esto es, digamos, la lectura que puede hacerse de esto es múltiple, por ahora de vuelta 15. Es importante tener en claro que si bien está estandarizado esto, obviamente, digamos, es un criterio subjetivo. La auditoría, si bien tiene estándares, no deja de ser, digamos, de acuerdo a una persona humana que lo hace con criterios en el fondo de todos subjetivos. Y acá, por ejemplo, podríamos decir, ¿no?, cuántas empresas dicen que son como grupo económico 5 y reportan sobre una sola empresa, o cuántas empresas dicen que son una empresa, cuando sabemos que acá, digamos, lo que mandan son los grupos económicos. Entonces, acá la pregunta es, ¿está faltando o no? Pero quizás, y si vamos al siguiente, Eduardo. Si me da pelota. Bueno. Pero que quizás acá lo más interesante, ¿no?, en parte de digamos, de esta estandarización que se armó, ¿no?, el desacuerdo o el acuerdo de los profesionales que hicieron esta revisión de balances sociales sobre la calidad y el contenido, ¿no? Calidad y contenido definido de acuerdo al GRI. Y básicamente las conclusiones obviamente es que, digamos, la calidad y el contenido no están de acuerdo de que se esté cumpliendo y la calidad es baja, ¿no? Después también abajo estamos hablando de temas de verificación externa, ¿sí?, de cuántos están verificados externamente o cuántos hacen una autodeclaración de cuánto cumplen, que también, digamos, en porcentaje son bajos, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de transparencia, creo que la federación y con la colaboración de todos podemos, digamos, hacer un gran aporte, digamos, a la sociedad como nuestro, digamos, deber profesional y como, digamos, responsabilidad social que tenemos hacia una comunidad. Una cosa adicional, quien quiera ingresar, en realidad se comunica con alguno de nosotros dos. Hay un video de capacitación subido a YouTube, que capacita sobre el cuestionario. El cuestionario es en Google Drive, nada de otro mundo, y ahí él trabaja más en manejar la muestra y hacer una asignación sistemática de los casos, de manera de que en cualquier momento que estuvimos leyendo, inclusive en de 15 casos, estemos dando alguna representatividad, no numérica, por supuesto por la cantidad de casos no podría hacerlo, pero sobre 70 y pico de casos que están registrados en GRI, o 80 creo que son, por ahí andamos, porque por ahí le agregan unos al final después, no sé por qué aparecen, porque en realidad cuando hablamos de un año, en este caso de 2016, hablamos de los que fueron registrados en GRI en ese año, no los que se emitieron ese año, porque pueden ser de 2015, pero bueno, definitivamente tener 15 o 20 ya es un número razonable como para decir, bueno, tan errado no estamos. Si los números aparecen en estas condiciones, es muy probable que el conjunto sea más o menos parecido. ¿Querés terminar vos con los desafíos y pases futuros? Bien. Bueno, como decía antes, es necesario conseguir más voluntarios, así que están invitados.
Después, bueno, esto es un poco, digamos, lo que venía diciendo antes. La idea es tratar de incrementar y ayudar a elevar el nivel de transparencia digamos, sobre este tipo de rendición de cuentas y también, digamos, de mostrar un poco nuestra función, ¿no? Y lo que podemos aportar a la sociedad de la Federación, que es una entidad sin fin de lucro, frente quizás a muchos rankings que aparecen, ¿no? De cuántos rankings aparecen de esta es la empresa más sustentable o la menos sustentable, pero sabemos que en eso hay mucho conflicto de interés, en donde, bueno, hay que ver si realmente son las más sustentables y me parece que ahí, de vuelta, me parece que tenemos la gran oportunidad de mostrar lo que mejor sabemos hacer. Sí, no, pero sí, él ahora. Lo último es en cooperativa, son dos palabras nomás que me pidieron que ampliara. Yo también soy presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales del Consejo Profesional y en realidad por ahí a lo mejor Erika sabe más que yo, seguramente, pero como estamos trabajando codo a codo, esto es algo interesante, es decir, estamos trabajando, en realidad por ahí no sabemos de qué área estamos hablando, porque hay varias áreas que estamos trabajando entre nosotras, porque son temas coincidentes. Yo trabajo sobre el balance social de cooperativas y ¿qué puedo decir? Y tengo que trabajar con organizaciones sociales, no hay vuelta. Y trabajo sobre cuestiones que tienen que ver con el lavado de dinero, que también está en balance social y tendré que trabajar con una comisión afín. Definitivamente es así. Pero básicamente en esto lo que buscábamos era elaborar y avanzar en una investigación que revelara que es necesario cambiar las normas existentes e incorporar sobre todo el balance social de cooperativas, en donde el balance social, el BSCOP, que la Alianza Cooperativa desarrolló a partir de la iniciativa de gente que por acá está también, definitivamente pudiera permitir que estas entidades tengan una norma más o menos aceptable y lógica. De todas maneras, lo que se logró es, a veces hay logros prematuros. Antes empezamos a ver las opiniones y lo que vimos de las opiniones, en realidad antes de producir ningún informe tuvimos resultados, porque lo que pretendíamos ver es que FAPSE se moviese en este sentido y definitivamente, a pesar de que los primeros avances muestran que muchas cooperativas importantes hacen con las ambas normas, y que las opiniones recibidas se vuelvan claramente a modificar las normas existentes, ahora en este momento ha entrado en proceso de consulta y ya hemos agregado opiniones en Sencilla respecto de lo que es la RT24 y por supuesto ya estamos trabajando lo que va a ser el balance social cooperativo a partir de la mesa de enlace que existe entre las instituciones. O sea, a veces las investigaciones producen efectos antes de tener informes, vamos a ser claros. Porque para eso se hacen investigaciones, para tomar decisiones. Nosotros no hacemos investigaciones sobre el agujero del mate, hacemos investigaciones para producir decisiones. Y cuando las cosas son evidentes, mire, no hay vuelta, las investigaciones tienen resultados y no se quedan guardadas en un anaquel. Finalmente, quería invitarlos a ver qué hacemos, porque si nosotros sabemos que muchas de las cosas que estamos haciendo nos las dicen quizás con una cuestión un poco calamitosa, digamos, de todo lo que están haciendo no se va a hacer más. Bueno, veremos, también en toda Argentina, pero de todas maneras es cierto que hay muchas cosas que sabemos, que por lo menos se van a hacer menos, o mucho menos. Si la AFIP completa su peine y comienza con blockchain a hacer autoliquidaciones para que las aceptemos, perdónenme, pero liquidaciones de pequeño comercio, nada, cero. Si aparecen aplicaciones, como están empezando a aparecer, para liquidar salarios para un gremio en particular, olvídense, cero. Si algunas tareas de auditoría de grandes empresas se hacen con inteligencia artificial, y muchachos, ni siquiera monotributistas de grandes consultoras. Entonces, a ver, la realidad es que los jóvenes que han venido recibiéndose han tenido ya un cambio sustancial, la mayoría de ellos están en relación de dependencia. Los consejos tenemos que pensar que esa gente en relación de dependencia también es colega y aquel que todavía no lo haya incorporado como miembro activo de su consejo va a tener que pensarlo, so pena de que hagan un consejo aparte. Ya ha pasado al otro lado. Y
y sobre todo porque lo que estamos necesitando en relación a las carreras de grado es que en realidad nos desarrollen, no sé si tanto en lo que es econometría neoclásica, sino cómo hacemos pensamiento crítico y solución de problemas. Por supuesto que tendremos que ver econometría neoclásica y tendremos que ver también la econometría keynesiana y tendremos que ver la econometría de la sociedad civil y de la sustentabilidad, por supuesto. Ahora, el contenido no define el pensamiento crítico y la solución de problemas. Segundo, tenemos que lograr creatividad. No es cierto que no somos creativos. Yo he visto en montones de lugares una cantidad impresionante de profesionales de ciencia económica en actitudes absolutamente artísticas y creativas. Ahora resulta que no somos creativos. Y bueno, si nos ponen en una pantalla tipo AFIP, que estamos 2 horas haciendo tiqui, 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 ahí adelante, y claro, no podemos ser creativos. Podemos tener algún reflejo condicionado tipo ratón, nada más. Y sí, porque nos torturan esas pantallas, vamos a ser claros. Y encima ni siquiera las hacemos nosotros. 3 minutos. Bien. Por lo tanto, si tenemos que buscar curiosidad, tenemos que buscar iniciativa, tenemos que buscar perseverancia y liderazgo, y tenemos que tener conciencia social, empecemos haciendo aquello que podemos administrar, en el que podemos administrar nuestro propio tiempo. ¿Saben qué es? Investigar. Trabajar en un grupo de investigación, relacionarse con otros. Esto es lo que nosotros creemos que podemos hacer. Por eso estamos acá. Por eso estamos acá y venimos y trabajamos y nos sentimos plenos, aún sin cobrar, porque ustedes saben que ese sí nadie cobra, porque realmente nos convencemos de que esta es una forma de crecer y de transformarse y de poder lograr las competencias que no estamos. El 10 de octubre vence el concurso para investigadores de CECIT. Ahí tienen la dirección. El llamado. El llamado para el concurso. Hay que presentar currículum común y corriente, y los esperamos. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido la charla y la verdad que es muy rica la experiencia de lo que han comentado y cómo vienen trabajando tanto Ana María como Eduardo como Nicolás. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué tal? Lucía, una preguntita para Nicolás Yerkovich. Si mal no recuerdo, el cuadrito que pusiste del monitoreo de auditoría de los 15 casos, había 2 que uno tenía 4 y otro 5 en el grupo económico. Sí. Y de los 15, horribles los numeritos. Sí, horribles. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hace que sean horribles? ¿No cumplen las normas o lo que dicen es azafra o no están los indicadores que tienen que estar? Mirá, a ver, primero, yo no hice 3 evaluaciones, pero después las otras 15 menos 3, 12 evaluaciones las hicieron los otros profesionales. Pero sí te puedo decir que en lo que pasa, porque por experiencia propia de haber hecho análisis de muchos balances sociales, es que sí, o no cumplen exactamente lo que pide la norma, o básicamente eso, no cumplen. O la forma en que, o lo que ponen es zaraza. Se van por las ramas, encontrás de todo, o sea, lo que todos ya sabemos. Te encontrás, a ver, cosas sencillas, o sea, por ejemplo, comparabilidad, es muy difícil encontrar una buena comparabilidad. Esto es una rendición de cuentas, de la misma manera que es un balance económico, que está bajo estándares que serían las NIF, entonces es gris. Entonces debería ser algo claro, pero sin embargo la comparabilidad es muy difícil. Entonces el criterio de transparencia se pierde. Capítulos, ahí hablábamos con Walter, que se quedó muy sorprendido con el capítulo de corrupción, ética y transparencia, de que no pone nada, o pone muy escueto, cuando la norma es muy clara lo que tiene que poner. O sea, uno lee y sabe, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, sinceramente para mí, o sea, un poco cuando hablamos de que es muy narrativo, muy brochure, yo, mi catarsis de esto es que lo que son los reportes de sostenibilidad y la responsabilidad social nace de
de áreas blandas, ¿sí? Recursos humanos, institucionales, y etcétera. No nace de áreas duras que son las ciencias económicas. Entonces, me parece que esa es un poco la razón por la cual todavía esto le falta proceso de maduración, y desde mi punto de vista yo siempre insisto de que un balance social, un reporte de sostenibilidad es un área para el área de finanzas. O sea, cada área dentro de una empresa, ¿sí?, tiene su triple impacto: producción, operaciones, logística. ¿Y qué tiene que hacer un área de finanzas? Bueno, tiene que trabajarse un proceso de reporting riguroso bajo un estándar que es el GRI. Y eso no cualquiera sabe respetar un estándar para armar una divulgación de información no financiera. Es básicamente eso. Lo que pasa es que, bueno, me parece que todavía en los procesos de economías hay mucho para trabajar. Me parece que se está trabajando muchísimo. Yo la verdad estoy muy... Hablamos también hace un ratito, digamos, para mí año a año esto crece exponencialmente en todo sentido. Cuarta jornada, hemos empezado por una, cuántas están por la una y será la cuarta en algún momento. En el IAIA hasta el año pasado no existía, el Instituto de Auditores Internos de Argentina, no existía el Comité de Sostenibilidad, y ahora existe. Estábamos tratando de meter agenda, y así múltiples casos. Allá con Virginia, negocios inclusivos, está ahí en Río, no sé si Río Tercero, Río Cuarto, pero hasta hace 2 años no existía y la están queriendo agarrar de todos lados. Entonces esto, digamos, hay un efecto multiplicador, y creo que de Ciencias Económicas se está haciendo un trabajo impecable, porque acá somos un montón. Y yo creo que hace 4 años probablemente éramos menos. Entonces, bueno, nada. No, está re claro. Mi planteo iba porque, no sé, en cantidad es una muestra pequeña, en calidad no sé cómo está la combinación de empresas. Bien dispersa. Bien dispersa, de 15, vamos a ver cómo se mantiene la tendencia de acá a llegar a los 78. Sí, porque si no, 40 estamos bien. porque de ahí tendríamos que ver cómo reprogramamos la capacitación, porque si no, la herramienta a los ojos de la sociedad no va a servir. Claramente esto es algo que importa y que podemos medir, y como lo podemos medir, lo podemos gestionar. Y es de FAPS, no es ni mío, ni de él, ni de nada. La pretensión es que el sistema siga y que además tenga siguientes reevaluaciones, inclusive, porque obviamente la primera vez algunos errores que estamos cometiendo seguramente, de manera tal que tenga un respaldo lo más amplio posible, y que cada vez que lo publiquemos un informe, no digo que se paren las rotativas, pero por lo menos tengamos una parte de la primera página. Norma. Sí, en cierta medida ya está respondida, porque también noté algún bache ahí, serio, importante, y me preguntaba qué interpretaba o debería yo interpretar por simples informes sin rigor técnico. ¿A qué rigor técnico hacen referencia? Y bueno, es muy simple. El rigor técnico está dado por el cumplimiento de la norma. Si no cumple ninguna norma, no hay rigor técnico. Hay una norma. Rigor técnico. Hay una norma, o sea, cuando uno hace un informe razonable de cualquier balance, un aseguramiento razonable, hay un marco. En la mayoría son de todas maneras aseguramientos limitados, y no hay informes aseguramientos razonables. No existen en la Argentina aseguramientos razonables. Pero si lo hubiese, obviamente no están cumpliendo con las normas. Y esto es claro. O sea, que a mí lo que más me preocupa es que por ahí GRI permita poner un sello que supone que ha cumplido con la norma, cuando en realidad no las ha cumplido. Yo estoy verificando con los parámetros GRI y no los cumple. A ver, pero normas de evaluación de la información, evaluación profesional, o la norma de la elaboración del informe. El marco conceptual que implica GRI. De la elaboración del informe. Claro, que es lo que yo puedo ver cuando miro un informe. Obviamente la información que está detrás yo no la puedo ver. Eso es tarea de los profesionales. Eso no vamos a hacer a distancia un aseguramiento razonable de un balance social, porque yo lo que veo es el informe. Por lo tanto, y claro, no. Esa es la tarea profesional nuestra. Pero está claro de que la tarea profesional nuestra está hecha sobre
material muy cuestionable, y que en el mejor de los casos, de los 15, 5 tienen un aseguramiento limitado, muy limitado. ¿Está claro? Una pregunta para Nicolás. A mí me tocó evaluar uno de los, bueno, para el equipo, de los balances, creo que los más complicados. Creo que, bueno... Es azar puro, Eso fue la suerte. Puro azar puro. Bueno, el azar me brindó uno de los balances más complejos de analizar. Y la verdad que, y de acuerdo a lo que vos presentás ahora, ¿se puede incorporar al trabajo otras categorías analíticas que nos permiten desde la profesión analizar no solamente, porque yo lo que alcancé a ver, lo que vos mostraste, quizá este anticipo, que puede ser muy... veo que analizaron, o sea, el análisis está hecho sobre una cierta cuestión nada más. Se puede incorporar de manera tal que ese estudio de investigación sirva para fortalecer la defensa de nuestras normas. No sé, me parece que en el momento de hacerlo fue muy grande y no sé si cumplió la expectativa que yo tenía cuando lo veo acá. No, bueno. yo respondo. No, a ver, igual esto lo hago carga de Eduardo, pero en algún sentido, porque el cráneo acá de esto es él. Yo lo estoy ayudando a operativizarlo, pero la realidad es que esto, la idea es que tenga una mejora continua y que ustedes, digamos, como profesionales también puedan hacer un feedback. Por supuesto entiendo que esto tendrá sus instancias, es decir, ahora empezamos con esto y bueno, tendremos que ver cómo lo mejoramos pues, de cara a los reportes del año 2017, ¿sí? Porque si no, no podemos, digamos, hacer comparativa de lo que se sigue evaluando. Pero la idea sí, por supuesto esto es perfectible. Yo he encontrado cosas para corregir y imagino que Eduardo también y perfecto no hay nada. Y mucho menos esto que es la primera vez que se está intentando algo. Para mantener la comparabilidad, en este momento estamos haciendo sobre balances registrados en el 2016, algunos son de 2015, pero registrados en el 2016 en la base. El corte lo vamos a hacer más hacia el final de año, o sea, trataremos de completar, no sé si 76 o 50 o 40, pero algunos más vamos a tener de los 15. De hecho, ya tenemos algunos más que llegaron ahí fuera del corte, pero no importa, era para el efecto de lo mismo. En el mes de octubre y noviembre, normalmente, sobre todo más noviembre, estaríamos buscando a aquellos que han vivido la experiencia, que a ver cómo reformulamos algunas cosas que podamos aplicar en el 2017, que inclusive para poder hacer un solapamiento de la información. Porque mientras mantengamos los anteriores, podemos mantener, digamos, decir, bueno, para 2017 los anteriores hubieran dado tanto. Lo que tenemos que hacer además es calcular para los del 2016 lo que haría con el nuevo criterio del 2017, para hacer como hacemos con cualquier contabilidad y cualquier nota en donde se cambien criterios. Por lo tanto, la idea sí es todos los años hacer exactamente lo mismo, trabajar sobre lo del año anterior, completar un informe y a partir de completar el informe modificarlo, revisar los criterios, no sé si modificarlos, revisar los criterios para que en el año siguiente ya estuviesen incorporados a al nuevo cuestionario, de manera tal que eso se vaya enriqueciendo y además, bueno, todos participemos de analizar esta situación. En el caso por ejemplo, la inclusión de Nicolás incluyó lo que era gobierno corporativo. En el original no estaba. Ahora tendremos que, aparte de que me gustó lo que está saliendo, me gusta, creo que tendremos que incorporarlo también en el video para que la formación también esté en eso, a lo mejor achicar una parte, incorporar otra, veremos cómo está, porque si no, si seguimos sumando elementos, puede hacerse después demasiado largo de contestar, pero de todas maneras, el reportar cómo se manejan las remuneraciones, por ejemplo, de ejecutivos en eso, es clave, muchachos, es clave, vamos a ser conscientes. Yo he hecho algunos otros balances o algunas cosas aproximadas a un balance, y la verdad es que ningún gerente quiere publicar, ni de empresa chica, ni de mediana, ni CEO, ni grande, ni multinacional, quiere publicar cuánto gana. Y vamos a ser claros, ellos definen en buena parte el destino de la empresa, mucho más que los accionistas y por ahí mucho más que los directorios. Entonces,
No pueden no estar informados en un estado de valor agregado o valor generado, ese tipo de cosas. Y bueno, no te gusta, y en algún momento te va a caer. ¿Qué querés? Te va a caer. Sí, creo que me toca la última y es por sí o por no, porque no quiero que me digan que hago demorar la historia. Va para la tarea de investigación que están desarrollando sobre la oferta educativa de Juan Pablo. Está incluido también dentro de la oferta la que hay a través de SFAP, dado que es como la última alternativa que yo veo de reacción desde nuestra profesión para incluir los temas y no esperar todo la vuelta burocrática que puede significar a través de otros organismos como las universidades y otros centros. La verdad, no lo sé, porque la tarea la está haciendo él. Entonces, si bien yo vengo mirando y monitoreando, porque se hace, para explicarles, muy simple, se hace mucho sobre Google Drive, yo tengo, o sobre Dropbox, yo tengo las actualizaciones permanentes de la información que van juntando. Antes se hizo una reunión en donde se acordó una metodología y plazos, y después tenemos alguna reunión si es necesario. La realidad es que casi todo se mueve en forma coordinada con autogestión. Y por lo tanto, el tiempo, uno dice, no tengo tiempo. Bueno, no tenés dos horas por semana para dedicarle a investigación, porque vas a estar utilizando el tiempo de otros que también te van a sumar. Y eso seguramente va a permitir que el resultado que logres sea mucho mejor que el que podés lograr individualmente. También podés hacerlo individualmente. Yo diría, en estos temas, por lo menos los demás te lo van a reprochar. Porque no generar nada para los demás también es ser un poco polizón, que es a veces lo que pasa en muchas cámaras empresarias, pero también cámaras profesionales como las nuestras, que también lo son, en donde algunos trabajamos y después aparece uno y dice, yo quiero venir a aprender. Está bien, pero ¿y qué va a producir? ¿Por qué tenés que aprovecharte de las cosas si no estás aportando nada? Es un poco egoísta, ¿no? Bueno, no sé si vamos a dejar una más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, me parece que todos se quieren...